¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde vamos recorriendo las enseñanzas de los romanos pontífices. Este programa va a tocar un tema un poquito atrasado, por decirlo de alguna forma, pues vamos a hablar de lo que sucedió unas semanas anteriores, pero era un tema tan bonito que no queríamos dejar de tocarlo. Por un problema, una falla técnica que tuvimos, el programa no pudo salir, pero esta vez esperamos con la gracia y con la bendición de Dios que podamos estar al aire y podamos estar juntos en este espacio. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, que está grabando este programa, y también de nuestros amigos de Arequipa, Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, Danger Mamani, que son los encargados de dejar este programado para que podamos estar juntos. Bienvenidos una vez más y vamos a escuchar el Ángelus que el Papa Francisco pronunció, bueno, Regina Coeli, porque ahora está rezando el Regina Coeli, que el Papa Francisco pronunció con un evangelio muy rico, un evangelio que hablaba del buen pastor. Por eso no queríamos dejar de tocarlo, porque es un poquitito como ese vínculo, esa relación que hay entre Dios y cada uno de nosotros. Vamos a este Regina Coeli y luego lo analizamos en algunos puntos principales. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo della liturgia di oggi ci parla del legame che c'è tra il Signore e ciascuno di noi. El Evangelio de la liturgia de hoy nos habla del vínculo que hay entre el Señor y cada uno de nosotros. Para hacerlo, Jesús utiliza una imagen tierna y hermosa, la del pastor que está con las ovejas. Io le conosco ed esse mi seguono. Tre verbi: ascoltare. Y le explica con tres verbos: mis ovejas, dice, escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar, conocer, seguir. Veamos estos tres verbos. En primer lugar, las ovejas escuchan la voz del pastor. La iniciativa viene siempre del Señor, todo parte de su gracia. Es Él el que nos llama a la comunión con Él. Pero esta comunión nace si nosotros nos abrimos a la escucha. Si permanecemos sordos, no escuchamos. Esto significa disponibilidad, docilidad, tiempo dedicado al diálogo. Hoy estamos abrumados por las palabras y por la prisa de tener que decir o hacer algo siempre. Es más, muchas veces las personas están hablando y una de ellas no espera que el otro termine y responde. No se escucha. Este es un mal de nuestro tiempo. Hoy estamos abrumados por las palabras y por la prisa de tener que decir o hacer algo siempre. ¿Cuánto cuesta escucharse? Escucharse en familia, dejar que el otro se exprese. En el trabajo, incluso en la iglesia. Pero para el Señor, sobre todo, es necesario escuchar. Él es la palabra del Padre. Y el cristiano es hijo de la escucha, llamado a vivir con la palabra de Dios y llevada de la mano.
Preguntémonos si somos hijos de la escucha, si encontramos tiempo para la palabra de Dios, si damos espacio de atención a los hermanos y a las hermanas, si sabemos escuchar que el otro se exprese hasta el final sin cortarlo. Quien sabe escuchar al otro sabe escuchar también al Señor. Es una cosa muy bonita, es decir, que el Señor mismo escucha. Nos escucha cuando le rezamos, cuando confiamos en Él, cuando lo invocamos. Escuchar a Jesús se convierte así en el camino para descubrir que Él nos conoce. Este es el segundo verbo que se refiere al buen pastor. Él conoce a sus ovejas, pero esto no significa solo que sabe muchas cosas sobre nosotros, las sabe. Conocer en sentido bíblico quiere decir amar. Quiere decir que el Señor, mientras nos lee dentro, nos quiere, no nos condena. Si lo escuchamos, descubrimos esto, que el Señor nos ama. El camino para descubrir el amor del Señor es escucharlo. Entonces la relación con Él ya no será impersonal, fría o de fachada. Jesús busca una cálida amistad, una confidencia, una intimidad. Quiere donarnos un conocimiento nuevo y maravilloso. El de sabernos siempre amados por Él y por tanto nunca dejados solos a nosotros mismos. Estando con el buen pastor se vive la experiencia de la que habla el Salmo. Aunque pase por un valle oscuro, nunca temeré algún mal porque tú vas conmigo. Sobre todo en los sufrimientos, en las fatigas, en las crisis. Él nos sostiene atravesándolas con nosotros. Y así precisamente en las situaciones difíciles podemos descubrir ser conocidos y amados por el Señor. Preguntémonos entonces, yo me dejo conocer por el Señor, le hago espacio en mi vida, le llevo todo lo que vivo y después de muchas veces en las que he experimentado su cercanía, su compasión, su ternura. ¿Qué idea tengo del Señor? El Señor está cerca, es el buen pastor. En fin, el tercer verbo. Las ovejas que escuchan y se descubren conocidas siguen a su pastor. Escuchan y siguen a su pastor. ¿Y quien sigue a Cristo qué hace? Va donde está Él, en el mismo camino, en la misma dirección. Va a buscar a quien está perdido, se interesa por quien está lejos, se toma en serio las situaciones de quien sufre, sabe llorar con quien llora, tiende la mano al prójimo, se lo carga sobre los hombros. Y yo me dejo solo amar por Jesús. De dejarnos amar, paso a amarlo, a imitarlo. Que la Virgen María nos ayude a escuchar a Cristo, a conocerlo cada vez más y a seguirlo en el camino del servicio. Escuchar, conocerlo y seguirlo. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum latificare dignatus es. Presta quesumus per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Muy bien, ahí teníamos ese comentario y vamos ahora a los puntos principales. Nos decía el Papa el Evangelio del domingo antepasado, lo recuerdo, nos hablaba del vínculo que hay entre el Señor y cada uno de nosotros, utilizando una imagen muy bella, la del pastor y sus ovejas. Este es un punto fundamental, es importante caer en la cuenta de que la imagen del pastor y las ovejas es la imagen de aquel que se preocupa, que busca el bien de aquellos que dependen de él. No es una imagen de oveja, perdón la expresión, como se escucha en algunos lados, no, este es un borreguito, este es uno que se deja pisotear. No, es la imagen del pastor que ama a sus ovejas y que, como dice el apóstol San Juan en su Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, da la vida por sus ovejas. Nos seguirá diciendo el Papa Francisco, y la explicación la hace el Señor con 3 verbos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por lo tanto, vamos a recorrer estos 3 verbos, escuchar, conocer y seguir, que son, podríamos decir, los verbos que sintetizan a este pasaje evangélico que estamos siguiendo. Las ovejas escuchan la voz del pastor, es decir, la iniciativa siempre viene del Señor, no parte de otro sitio, sino que parte de su gracia. Pero es necesaria nuestra escucha. Es decir, no va a partir de nosotros hacia Él, pero sí es necesario que nosotros estemos abiertos a lo que Él nos diga. Y este punto es un punto de los importantes, porque muchas veces escuchamos la voz del Señor y hacemos oídos sordos. O escuchamos la voz del Señor y decimos, bueno, esto es para ti, y le pasamos la mochila a otro, como también muchas veces lo dice nuestro Papa. Escuchar significa docilidad, disponibilidad, tiempo, dedicación al diálogo y a la oración. Y hoy estamos abrumados por las prisas. Es un punto fundamental en la escucha el diálogo con el que está hablando, es decir, el prestar atención al que está hablando. Luego el Papa también hablará de que incluso nosotros en nuestra vida no estamos prestando atención. La oración nos pone en contacto con el Señor y allí escuchamos su voz. En la lectura de la Sagrada Escritura, en la lectura de un buen libro, en la escucha de una predicación, en la escucha de un programa como estos que está siguiendo una prédica del Papa, que de repente nos puede tocar en algo y decimos, ah, mira, yo nunca había pensado en esto, Dios me lo está diciendo a mí. Pero el problema está que dejamos de lado la oración y estamos abrumados por las prisas. No tenemos tiempo para el Señor. Por eso seguirá diciendo el Papa, hoy no se escucha a Dios, incluso no se escucha entre las personas. Una habla y la otra está respondiendo sin que termine la anterior. No se escucha. Es el gran mal de nuestro tiempo. Y este mal en cierta manera nos lo ha metido tal vez las redes sociales, porque estamos acostumbrados a la velocidad, el ya, lo quiero ahora. Y estoy escuchando y fíjense que incluso nos pasa, me incluyo dentro del grupo, muchas veces estamos escuchando un mensaje que nos han dejado a través de un WhatsApp, por ejemplo, y para escucharlo más rápido lo pongo en 1,5 o 2, para que sea más veloz, más rápido. No quiero perder tiempo escuchándote, porque en definitiva es lo que estamos diciendo. Te demoras mucho para mí. No, tenemos que aprender a escuchar. Porque si no aprendemos a escuchar, jamás escucharemos la voz de Dios. El Papa lo va a decir más adelante. Por eso tenemos que aprender a respetarnos nosotros,
para poder también respetar los tiempos de Dios. Tenemos que vivir esto en una y en la otra óptica, con los hermanos y con Dios y con los hermanos. Y de esa manera vamos aprendiendo a escuchar, que es tan importante, para poder después tener una respuesta, porque si no, es imposible que les tengamos. Hay que escuchar en la familia, hay que escuchar en la iglesia, pero sobre todo hay que escuchar al Señor. Él es la palabra del Padre. Quien no sabe escuchar al otro, no sabe escuchar al Señor. Y quien sabe escuchar al otro, sabe escuchar al Señor. Tengamos esto en cuenta porque es un ida y vuelta. Y esto se basa en lo que dice el apóstol San Juan, pero en una de sus cartas. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Eso es hipocresía, porque el que ama a Dios tiene que amar a su hermano, porque el mandamiento es uno. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por eso la escucha nos va a llevar a nuestra respuesta. Escuchar a Jesús se convierte en el camino para saber que Él nos conoce, pero no es solo que sabe muchas cosas de nosotros, sino que nos ama. Conocer en la Sagrada Escritura, dirá el Papa, es amar. Por eso, cuando yo escucho, veo que quiere el bien para mí y digo, Él me ama. Y entonces sé que soy conocido, sé que me ama a mí. Que alguno podrá decir, pero ¿cómo me ama si estoy con una cruz detrás de otra? Estoy con esta enfermedad, me ha sucedido esto con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa. Mire, además tengo esta otra cruz y esta otra. ¿Cómo que me ama? Pues el Señor comparte su cruz con aquellos que son sus escogidos. Y si estás llevando la cruz con Cristo, no es porque Cristo quiere castigarte. Tal vez pueda ser un llamado de atención, pero el mismo Señor dice en la Sagrada Escritura, yo corrijo al que amo. Si es una corrección, es una muestra de amor. Si es un compartir la cruz para que crezcas en fe y en fidelidad y en sacrificio, en renuncia de ti mismo, mucho mejor, porque te haces un seguidor de Cristo más cercano. Jesús quiere que sepamos que Él siempre nos ama y que nunca nos abandona. Aunque camine por cañadas oscuras, dice el Salmo, nada temo, porque tú vas conmigo. Y esto es muy bello, porque pensar en la seguridad que nos da el saber que somos amados, nos pone en la fortaleza de afrontar todo lo que nos pueda suceder, porque sé que todo es providencia de Dios y porque sé que su providencia es misericordia, porque sé que su voluntad, aquella que permite algo que puede ser no tan bueno y que lo quiere positivamente, nunca va a querer Dios el mal, pero digamos, lo permite o quiere algo bueno para mí. Eso es amor. Y el amor nos lleva siempre al mayor bien. Por eso tenemos que tener en cuenta todos estos puntos para poder, de esa manera, abrirnos de corazón al seguimiento, que es lo que nos va a tocar después. En los sufrimientos, en las fatigas, en las situaciones difíciles, Él es el que nos sostiene. Él las atraviesa con nosotros. Él no nos deja de su mano. Y justamente es allí donde se muestra su amor. ¿Recuerdan aquella historia del hombre que iba caminando por la playa? Lo veía, podríamos decir, como en una filmación. Y de repente ve que hay una sola huella. Y coincide que hay una sola huella cuando él estaba pasando un momento difícil. Se gira, mira al Señor y le dice, pero ¿cómo pudiste hacerme esto?
¿Cómo puede ser que me dejes solo cuando estaba pasando este momento tan difícil? Y el Señor le dice, esas no son tus huellas, esas son las mías. Yo te estaba cargando. Fue lo mismo que sucedió con Santa Catalina, si no recuerdo mal, que estaba sufriendo unas tentaciones tremendas contra la castidad. Y entonces le dijo, ¿dónde estabas, Señor? Yo estaba ahí, por eso pudiste vencer. Estaba ahí, sufriendo contigo. Por eso, seamos fieles a lo que el Señor nos pide. Las ovejas escuchan su voz, se saben conocidas, y entonces viene ahora la acción de la oveja. Ha escuchado y ahora va a seguir a su pastor. Quien sigue a Cristo va por su camino, se interesa por el hermano. No podemos quedar indiferentes. Cristo no quedó indiferente ante nosotros. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso, el que va siguiendo a Cristo, sigue diciendo el Papa, hace propias sus dolencias, las dolencias del hermano, se las carga sobre los hombros. Si me dejo amar por el Señor, paso yo a amarlo e imitarlo en las dolencias de mis hermanos, amando a mis hermanos, aquellos que sufren. Estos puntos son fundamentales y tenemos que tenerlos en cuenta, porque muchas veces nos dejamos sobrellevar por las prisas. Y las prisas nos quitan el amor a los demás. Y las prisas nos quitan el seguimiento de Cristo. Y las prisas nos quitan el ver las cosas con otros ojos, como lo vamos a ver después en la enseñanza de la audiencia que el Papa nos va a decir, con unos ojos que están más en la necesidad de amor del otro que en la necesidad propia. Hoy, dice el Papa en este Regina Coeli, hoy tenemos que mirar nosotros la necesidad de nuestros hermanos como Cristo miró las nuestras. ¿Seremos capaces? ¿Nos dejaremos guiar por Cristo? Les propongo ahora hacer una pausa. Vamos directamente, mejor, no vamos a hacer la pausa, nos vamos directo a escuchar la audiencia general de la semana pasada, que nos va a permitir también reflexionar sobre una figura muy grande, una figura que es una de las heroínas de la Biblia en el Antiguo Testamento. Hablaremos de Judith. Vamos entonces al comentario y después, si nos da tiempo, les tengo preparada una sorpresita, porque estamos un poquitito muy justos en el tiempo, pero si nos da tiempo, les dejo la sorpresa para el final. Así que seguimos en Magisterio Pontificio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy hablaremos de Judith, una heroína bíblica. La conclusión del libro que lleva su nombre, del que hemos escuchado un pasaje, sintetiza la última parte de la vida de esta mujer que defendió a Israel de sus enemigos. Judith es una joven virtuosa y viuda judía que, gracias a su fe, a su belleza y a su astucia, salva a la ciudad de Betulia y al pueblo de Judá del asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor, rey de Asiria, enemigo prepotente y despectivo de Dios. Y así, con su manera astuta de obrar, fue capaz. Era valerosa
tenía una gran fe. Después de la gran aventura, que la ve como protagonista, Judith vuelve a vivir a su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez hasta los 105 años. Se podría decir que después de una existencia aventurera o de gran entrega, el heroísmo no es solamente el de los grandes eventos que caen bajo los focos. A menudo el heroísmo se encuentra en la tenacidad del amor. Judith vivió más de 100 años, una bendición particular, pero no es raro hoy tener muchos años todavía para vivir después de la jubilación. ¿Cómo interpretar, cómo aprovechar este tiempo que tenemos a disposición? Me jubilo hoy y hay muchos años. ¿Y qué puedo hacer en estos años? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo creer en autoridad, en santidad, en sabiduría? La perspectiva de la jubilación coincide para muchos con la de un merecido y deseado descanso de actividades exigentes y cansadas. Pero sucede también que el final del trabajo representa una fuente de preocupación y es esperado con algún temor. ¿Qué haré ahora que mi vida se vaciará de lo que la ha llenado durante tanto tiempo? Esta es la pregunta. El trabajo cotidiano también significa un conjunto de relaciones, la satisfacción de ganarse la vida, la experiencia de tener un papel, una merecida consideración, una jornada completa que va más allá del simple horario de trabajo. Ciertamente hay un compromiso gozoso y fatigoso de cuidar a los nietos, y hoy los abuelos tienen un papel muy grande en la familia para ayudar a crecer a sus nietos, pero sabemos que hoy nacen cada vez menos niños y los padres suelen estar más distantes, más sujetos a viajes, con situaciones laborales y domésticas desfavorables. A veces son aún más reacios a confiar espacios educativos a los abuelos, concediéndoles solo a ellos la necesidad de asistencia. Hoy los abuelos, en esta situación, me decía alguien, se han vuelto más importantes porque tienen la jubilación. Así piensan los hijos. Hay nuevas exigencias también en el ámbito de las relaciones educativas y parentales que nos piden remodelar la alianza tradicional entre las generaciones. Nos preguntamos, ¿nosotros hacemos este esfuerzo por remodelar o simplemente sufrimos la inercia de las condiciones materiales y económicas? La convivencia de las generaciones, de hecho, se alarga. Tratamos todos juntos de hacerlas más humanas, más afectuosas, más justas en las nuevas condiciones de las sociedades modernas. Para los abuelos, una parte importante de su vocación es sostener a los hijos en la educación de los niños. Los pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad, lecciones insustituibles que con los abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos, por su parte, aprenden que la ternura y la fragilidad no son solo signos de la decadencia. Para los jóvenes son pasajes que hacen humano el futuro. Judith se queda viuda
pronto y no tiene hijos, pero como anciana es capaz de vivir una época de plenitud y de serenidad, en la conciencia de haber vivido hasta el fondo la misión que el Señor le había encomendado. Para ella es el tiempo de dejar la herencia buena de la sabiduría, de la ternura, de los dones para la familia y la comunidad, una herencia de bien y no solamente de bienes. Cuando se piensa en la herencia, muchas veces se piensa en los bienes y no en el bien. El bien que se ha sembrado en la vejez y que nosotros podemos dejar. Precisamente en su vejez, Judith concedió la libertad a su sierva preferida. Esto es signo de una mirada atenta y humana con relación a quien ha estado cerca de ella, que la había acompañado en esta aventura para vencer al dictador y degollarlo. Como ancianos se pierde un poco la vista, pero la mirada interior se hace más penetrante, se ve con el corazón, se vuelve capaz de ver cosas que antes se le escapaban. Los ancianos saben mirar y saben ver, y así el Señor no encomienda sus talentos solo a los jóvenes y a los fuertes, tiene para todos a medida de cada uno. La vida de nuestras comunidades debe saber disfrutar de los talentos y de los carismas de tantos ancianos que para el registro ya están jubilados, pero que son una riqueza que hay que valorar. Esto requiere por parte de los mismos ancianos una atención creativa, una atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades precedentes de la vida activa pierden su parte de constricción y se vuelven recursos de donación, de enseñar, aconsejar, construir, curar, escuchar. Preferiblemente a favor de los más desfavorecidos que no pueden permitirse ningún aprendizaje y que están abandonados a su soledad. Judith liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. De joven se había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Judith no es una jubilada que vive melancólicamente su vacío. Es una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le da. Les recomiendo que lean uno de estos días la Biblia y lean el pequeñito libro de Judith. Pocas páginas. Lean esta historia de una mujer valerosa que con ternura, generosidad, una mujer a la altura. Y así me gustaría que fueran nuestras abuelas, valerosas, sabias, y que nos dejan la herencia, no del dinero, sino de la sabiduría a sus nietos. Gracias. Muy bien, ya teníamos este comentario un poco larguito, pero hermoso. Nos dice el Papa que hablaremos de Judith, la heroína bíblica. Veremos los últimos tiempos de su vida, según lo narra su libro, el libro de Judith, que el Papa nos dirá, les aconsejo que lo lean. Es un libro muy bello, tiene muchas enseñanzas. Sigue diciendo, ella era una viuda joven, bella y de gran fe, que salvó a su pueblo del ataque de Holofernes, el general del ejército del rey Nabucodonosor. Un general soberbio, un general que había increpado incluso al pueblo diciendo, ningún Dios pudo salvar a los otros pueblos. ¿Ustedes creen que su Dios los va a salvar de mis garras? Olvídense. No, Dios no va a bajar para salvar al pueblo judío, lo va a hacer a través de una sencilla mujer. Y eso es lo que, iba a decir, lo que más humilla
la soberbia de este Holofernes soberbio. Ella era valerosa, ella tenía una gran fe, como hemos dicho, y con su manera astuta de obrar consiguió lo que parecía imposible. Sí, imposible para los hombres, pero no para Dios. Imposible para aquellos que miran con ojos de mundo, pero no para aquellos que ponen su confianza en el Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. No se olviden de eso, porque es la muestra clara de que Dios lucha con nosotros, aunque no lo veamos. Después de la gran aventura de haberle cortado la cabeza a Holofernes con una forma astuta de actuar y habiendo conseguido que el general ebrio quedase a solas con ella, pues ella le corta la cabeza y se retira a su ciudad de Betulia. Y allí seguirá viviendo. Vivirá una vejez bonita, nos dice el Papa. Vivirá hasta los 105 años. Eso, es un signo en la Sagrada Escritura de la bendición de Dios, el vivir muchos años. Pues Judith no dejará de enseñarnos. El heroísmo no será solamente el de los grandes eventos, el de ese magnífico éxito contra ese general que parecía invencible, sino que muchas veces el heroísmo se muestra y se encuentra en la tenacidad del amor. Y Judith, nos decía el Papa, ha sido ejemplo en una y en otra forma de actuar. Ella nos hace pensar también, y ahora viene la reflexión para nuestras vidas, cómo aprovechar, cómo interpretar el tiempo que tenemos después de la jubilación. ¿Qué puedo hacer en esos años que tengo después de haberme jubilado? Judith no dejó de hacer el bien y no dejó de ser ejemplo para su pueblo. Y el Papa justamente nos va a orientar a ese pensamiento y nos va a poner en una disyuntiva. ¿Cómo puede crecer uno en autoridad, en santidad, en sabiduría? ¿Qué haré de mi vida? Podríamos pensar, ahora que se ve vacía de lo que la ha llenado hasta ahora. ¿Qué voy a hacer? Porque en definitiva, tengamos en cuenta que el trabajo, la parte productiva, nos lleva muchas veces a sentir que valemos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? El Papa va a dar una solución, una de tantas que se pueden hacer, pero es una solución válida para esta sociedad que nos está tocando vivir. Porque es necesaria, absolutamente necesaria, la figura de los abuelos. Y seguirá diciendo, a pesar de la poca natalidad, los abuelos tienen un papel fundamental, importante en la crianza de los nietos. Sobre todo teniendo en cuenta que esta sociedad tiene nietos con padres que están muchas veces desligados de sus hijos, por el trabajo, por el paseo, por ese egoísmo que estamos viviendo de que, bueno, yo no tengo por qué estar atado a mi hijo, me voy a ir a pasear. Papá, hazme el favor, cuídame a tu nieto. Pero hay también una situación que es un poco más triste. Lamentablemente, a los abuelos muchas veces se les ve con importancia porque tienen la jubilación y yo puedo aprovecharme. No por el apoyo que ellos me puedan dar o que ellos suponen, no. Muchos hijos piensan así. En muchas sociedades en las cuales el desarrollo aparentemente es muy grande, muchos hijos viven aprovechándose de la jubilación de sus padres. Es triste decirlo, pero es una realidad que está a la vista. Papá
te voy a poner en este ancianato, aquí te van a cuidar como un rey, pero yo me voy a encargar de cobrar tu jubilación y de pagar el ancianato. Pelearé con el ancianato para que me cobre lo menos posible para poder quedarme yo con algo de la jubilación de mi padre. Esto es una realidad que hoy se está viviendo lamentablemente en muchos lugares. Es muy triste pensar en ello, pero también tenemos que caer en la cuenta de la importancia que tienen las figuras. La figura del anciano. Hoy, en esta sociedad donde hay nuevas exigencias, también en el ámbito de las relaciones educativas, de las relaciones parentales, que piden remodelar esa alianza tradicional entre generaciones, en donde ya no hay ese patriarcado, ese matriarcado que ayudaba al respeto hacia papá, hacia mamá. Hoy no. Tratamos todos juntos, dice el Papa, de hacer estas relaciones más humanas, más afectuosas, más justas en estas nuevas condiciones de la sociedad moderna. O tratamos de sacudirnos el yugo, de decir, ya, perdón la expresión, el viejo molesta. Tenemos que sacárnoslo de encima. En sociedades donde está abierta la posibilidad de la eutanasia, muchas veces son los hijos los que toman una determinación, cuando todavía ese papá, esa mamá, podía dar de sí. Pero ¿qué puede dar si es un viejo que ya no puede ni con su cuerpo? Puede dar el ejemplo, puede dar el amor, puede dar, como veremos, esa luz de la fe que hoy no vivimos. Para los abuelos, una parte importante de su vocación es sostener a los hijos en la educación de los niños, de sus nietos. Así, los pequeños, sigue diciendo el Papa, aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad. Lecciones insustituibles que con los abuelos se aprenden más fácilmente. Y esto en todas las edades, y esto en todos los tiempos, pero cuando son pequeñitos y aprenden a amar a sus abuelos, aun cuando sean frágiles, les dará una importancia grande en el amor de la fragilidad, también en el día de mañana con sus padres. En ese amor de la fragilidad que les hará comprender que hay algo más importante que la energía física, y es la energía del amor, la energía de la fe. Por eso seguirá diciendo el Papa, los abuelos aprenden también que la ternura y la fragilidad no son signos de decadencia, pues para los jóvenes, sus nietos, son pasajes que hacen humano el futuro. Viendo a mi abuelo en su fragilidad, comprendo que yo también en algún momento seré frágil y necesitaré de la comprensión, de la ternura, de la cercanía de los demás. Y esto me va a hacer más humano. Esto me hará comprender en el futuro la fragilidad de mis papás y seré un buen hijo. Es una época de dejar una herencia que no es tanto de bienes, sino de bien. Cuando se piensa en la herencia, normalmente se nos viene a la cabeza los bienes, pero no, aquí hay que dejar el bien, el bien obrar, el bien que son los buenos ejemplos, las buenas obras, los buenos consejos, la vida de fe, una fe sólida, arraigada. En la vejez, Judith da la libertad a su sierva. Esto demuestra que tiene una mirada más humana y a quien le había estado siempre sujeta y había estado junto a ella, les dice, ahora tú eres libre, porque lo mereces, porque he comprendido una nueva visión, una visión que está más allá de, podríamos decir, de las razones humanas. Los ancianos pierden muchas veces la vista de los ojos, nos dice el Papa, pero cuidado, ven mucho más
con el corazón. Y esto los hace mucho más sólidos, muchos más sabios. Por eso, y vuelvo a repetir ese refrán que he dicho tantas veces en estos programas, si el joven supiera y el anciano pudiera. Pero ¿cómo puede saber el joven? A través de la sabiduría del anciano, consultando al anciano. ¿Y cómo puede hacer el anciano? A través de los consejos al joven, de la acción que los jóvenes pueden emprender. Si tenemos esto en cuenta, cambiaríamos completamente el mundo. Con ancianos que quieran ser ancianos, cuidado, porque hoy también está el problema, ya lo dije en otros programas, de aquellos que no quieren ser ancianos, quisieran ser eternamente jóvenes, pero la juventud no es eterna y además demuestran así que no hay en ellos una madurez que merezca ser consultada. Ellos, los ancianos, ven muchas veces mejor sucesos que antes se escapaban, pues Dios da los dones a cada uno en la etapa que vive. Por eso los ancianos podrán dar un consejo mejor. Por eso, aquellos que estaban en el consejo de los que gobernaban, reyes, emperadores, eran los del Senado, los que tenían los años de la experiencia. Y esto es muy bello pensarlo. Judith no es una jubilada melancólica, sino que es una anciana apasionada que, llena de vida, va colmando la vida de los demás. Y es así como llena su propia vida. Pues ojalá que nosotros también aprendamos de este pasaje para prepararnos al momento en que nos toque vivirlo. Algunos pueden decir, no, don Randy, yo soy demasiado joven, todavía me falta mucho tiempo. Sí, pero ¿cómo estás preparando a tus hijos? ¿Cómo estás preparando a tus hijos con respecto a tus padres, que son sus abuelos? ¿Qué imagen das de ellos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo haces que los traten ellos? Mucho para reflexionar, mucho. Ahora sí, quiero dejarles el regalo y ya terminamos con él y directamente nos iremos al final del programa. Yo les saludo desde ahora y gracias una vez más por haber estado con nosotros en este espacio de Magisterio Pontificio, pero no se vayan porque le vamos a dejar con un hermoso video de una procesión que tuvimos en 2017 en el día de los 100 años de la Virgen de Fátima. Hermosísimas imágenes de un pueblo que, por su fe, manifestaba el amor a la Madre del Cielo. Hace poco hemos vuelto a vivir ese 13 de mayo, que es un día tan importante para el mundo. Llega a decir un comentarista, no se puede entender la historia del siglo XX sin Fátima. Pues Fátima es ahora nuestra Madre a la que honramos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en Magisterio Pontificio. No se vayan, tenemos el video.
Virgen no ha puesto límite a su triunfo, porque Dios